Ahora. Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Nada, empezamos la última sesión, ¿no? De las dos, la segunda de dos. Y un poco, como habíamos comentado inicialmente, la idea era un poco saber de arquitectura Revit y tener el objetivo que podemos hacer Revit y podemos hacer un modelo bastante básico que nos dé ya la idea de planteamiento arquitectónico sin haber tenido ningún conocimiento de red, ¿no? Y del mismo modo estamos, digamos, mapeando algunas de las consideraciones que tiene esta metodología BIM por medio del software Revit para la proyección arquitectónica y obviamente para el modelado de la especialidad de arquitectura, ¿no? Voy a compartir la pantalla y bueno, justamente comparto la pantalla en la sesión que nos habíamos quedado, que era que teníamos un modelo básico de un, digamos, espacio típico que podría ser el diseño de un departamento, ¿no? Entonces nos habíamos quedado ahí. Habíamos hecho ya, digamos, las dimensiones, les había comentado que podrían ser tal cual esta o que ustedes consideren pertinente porque al final es un ejercicio, ¿no? Del mismo modo, se compartió para que ustedes lo puedan tener. Entonces, la idea es poder continuar ahora con lo que hemos ido avanzando, ¿no? Habíamos visto que era bastante sencillo. Voy a hacer un pequeño repaso de los principales elementos que habíamos visto la clase pasada. Eh, Habíamos dicho que nos íbamos a centrar en esta pestaña de arquitectura y íbamos a empezar a modelar principales elementos arquitectónicos, ¿no? Como en el caso del muro. Habíamos visto que existían formas de modelado. Principalmente habíamos identificado tres formas de modelado. Una que era la primera, seleccionando un elemento, por ejemplo, los muros, y que luego de haber seleccionado simplemente nos íbamos al espacio, este, ¿no? Y podíamos comenzar a picar y esto comenzaba a dibujarse rápidamente, ¿no? Entonces esta era una forma bastante sencilla, como ustedes ya saben, esto también se visualiza en el 3D, ¿no? Lo que nosotros estemos modelando se visualiza. Acá habíamos visto que nosotros al visualizar la vista 3D podíamos orbitar en él, podríamos usar el espacio que nos brinda Revit o también de una manera sencilla apretar el scroll y Shift y nos permitía orbitar en cualquier sentido que nosotros necesitemos hacerlo, ¿no? Eso también lo habíamos visto. Luego, volviendo a las formas de modelado, hemos visto que esta era la más sencilla. La siguiente era, por ejemplo, ya no picando el muro, sino el piso, ¿no? Que son los dos, probablemente uno de los dos elementos principales para arquitectura, suelos y muros. Entonces, en el suelo era dos pasos, ¿no? Este primer paso no nos permitía modelar automáticamente, sino que nos abría una pestaña en la parte superior que era muy parecida a lo que es el AutoCAD, ¿no? Con estas herramientas de dibujo que nosotros podíamos seleccionar cualquiera de estas, por ejemplo, un rectángulo, y poder dibujar, ¿no? Ahí obviamente nos dábamos cuenta que esta es otra forma de modelado o de dibujo este, que nos pide darle el OK a la edición. Y ya también teníamos el elemento dibujado, modelado, ¿no? Esta era la segunda forma. Y la tercera forma que habíamos visto era eh, elementos contenidos sobre otros elementos ya modelados.
como por ejemplo las puertas y las ventanas, ¿no? Al picar las puertas no nos permitía modelar simplemente porque es más, nos sale un símbolo de que no es posible, y más bien cuando nos pegábamos a un elemento del muro, lo que habíamos visto era que como si fuera la construcción misma, nosotros podemos poner la puerta cuando ya existe el muro, ¿no? Entonces nos pegábamos, nos aparecía una visualización temporal de puerta, unas cotas temporales de la ubicación, y al picar se modelaba rápidamente, ¿no? Con un clic podíamos tener un elemento modelado de este, ¿no? Como eran las puertas y las ventanas. Entonces, eso habíamos avanzado conociendo ya esa forma de modelado. Justamente lo que hemos hecho es aprovechar esos principales partidas, principales elementos arquitectónicos, y hemos logrado ya hacer el borde de un elemento, de un terreno que podría ser este, ¿no? Solo hemos usado justamente muros, piso, y hemos colocado las puertas y una ventana, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Entonces, nos damos cuenta que obviamente habrá muchas cosas más complejas que cuando uno lleva el curso completo los identifica, pero con esto súper básico ya podemos tener gráficamente una expresión del tamaño, ¿no? Ahora, habíamos puesto un reto en la clase anterior y habíamos dicho, bueno, conociendo estos elementos, podemos hacer una distribución arquitectónica basada en una solicitud de un cliente que nos dice que necesita un departamento, ¿no? Entonces, habíamos comentado que el reto era poder en este terreno colocar 3 habitaciones, 2 baños, una cocina, una sala comedor y un balcón, ¿no? Entonces, ya pensando en el tema arquitectónico, es una posible solicitud de algún cliente, y la idea es que podamos hacerlo usando el mismo regla, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Claro, nosotros hemos hecho esta distribución de probablemente deba ser los bordes del terreno, pero uno de los temas iniciales que en arquitectura siempre vamos a ver es qué porcentaje, por lo menos en vivienda, qué porcentaje de área techada debo respetar, ¿no? Entonces deberíamos tener claro el borde total del terreno y el borde de área construida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros comenzamos a identificar algunas otras herramientas de parte de Revit, vamos a ver que en esta zona nos ofrece conceptos como áreas y habitaciones, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso bastante detallado de información, pero lo vamos a hacer bastante sencillo, dado que es la idea entender y poder usar de una manera bastante práctica, ¿no? Entonces, vamos a usar habitaciones. Ya esto, obviamente, si nosotros nos metemos a normativas, a buenas prácticas, a estándares, que son temas bastante importantes también, que luego de repente cuando ya se metan en el mundo BIM, comiencen a revisar y entender, se podrá hacer de una forma u otra. En este caso, vamos a usar solo habitaciones y nos vamos a ayudar para ver cómo podemos obtener las áreas de una manera rápida. ¿Ok? Un segundo. Ya, listo. Entonces, si nosotros picamos áreas, van a darse cuenta que por defecto, cuando, miren, ¿no? O sea, simplemente he picado la herramienta habitación
y me acerco hacia la zona que ya había estado montada. Y si ustedes visualizan, nos comienza de una manera rápida y automática a poner el área, el cálculo del área, ¿no? Esto obviamente estamos usando una plantilla que está por defecto de Autodesk. Se puede editar el texto, se puede poner la cantidad de textos. Esto también es una familia, pero por defecto ya nos puso información, ¿no? Que son 112 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir que todo esto es un lote, entonces ya tenemos el área y nos han dicho, digamos, que lo que tienes que dejar es el 25% libre. Entonces, tenemos áreas y tenemos separadores. Las áreas, o mejor dicho, las habitaciones funcionan cuando ya tienes elementos modelados, pero también puedes generar separadores, ¿no? Esto también es como si fuera realmente una línea en AutoCAD, pero tiene digamos, un pensamiento bastante más interesante que simplemente ser una línea, ¿no? Por ejemplo, acá yo sigo dibujando un borde, tratando de hacer el borde que coincida con el dibujo original, ¿no? Entonces, me genera ahí un borde que yo esto, luego de haberlo dibujado, igual lo puedo alinear, muy parecido a lo que es el AutoCAD, ¿no? Alineo y ya tengo ahí alineado el dibujo. Eh, lo que voy a hacer es, por medio del tab, seleccionar todos los bordes que he dibujado y lo voy a mover a un costado. Por ejemplo, voy a poner mover y lo voy a mover a un costado, fuera del dibujo, para que puedan observar. Esto es como si fueran líneas segmentadas, ¿no? Entonces, no pareciera que sea tan diferente al AutoCAD. Pero si nosotros ahora volvemos a usar habitación, miren que acá también nos selecciona y nos bota el área, ¿no? Entonces, ya tenemos el área, todo el borde, digamos, que hubiera sido el terreno, y del área que está siendo construida, ¿no? Entonces, esto entendemos que deberíamos tener un ducto que más o menos acá nos dé los 25 metros cuadrados de área libre, ¿no? 25% de área libre. Entonces, eh, si se puede percibir, no solo acá es que nosotros estemos, digamos, dibujando el modelo que alguien haya diseñado en AutoCAD. En realidad, si ustedes comienzan a ver, lo que estamos queriendo hacer es que realmente diseñamos con el software. Nos ayudamos de las distintas herramientas que nos da Revit para poder diseñar en esta plataforma, ¿no? Y nos da justamente las herramientas necesarias, ¿no? Estos temas son súper importantes cuando uno comienza a ver la proyección arquitectónica. Eh, Obviamente ahorita lo estamos tratando todo muy de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros habíamos puesto inicialmente el terreno de esta forma y que, claro, realmente esto va a tener que ser un buzón, un pozo de luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este modelo que hemos puesto de la losa? Nosotros, ¿cómo podemos identificar de qué elemento se trata, qué elemento estoy seleccionando? Recuerden que nosotros teníamos la ventana de propiedades donde siempre se ubica, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando he vuelto a abrir el modelo, se han quedado ambos en una única ubicación. Si nosotros quisiéramos tener la pestaña de Project Browser independiente de las propiedades, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de las dos y sin dejar de aplastar el clic, moverlo y vamos a ver que se dividen ambas pestañas, ¿no? Entonces esta pestaña igual la podemos mover.
sin dejar de aplastar, se puede ubicar en el otro espacio, ¿no? Entonces así, cuando nosotros seleccionamos cualquier elemento, rápidamente vamos a ver qué elemento es el que está seleccionado, ¿no? Por ejemplo, acá seleccionamos esta línea, del mismo modo, siempre nos sale la propiedad del elemento seleccionado. Seleccionamos la habitación y del mismo modo nos sale un elemento distinto, ¿no? Se van a dar cuenta que una de las lógicas que maneja Revit con pensamiento BIM es que todo elemento tiene que tener sus propiedades, no son elementos sueltos, ¿no? Cada uno de los elementos que nosotros seleccionamos tiene una propiedad, tiene una lógica, tiene, digamos, un orden. Por eso que el tema de los estándares también se vuelve bastante relevante, ¿no? Entonces, volvemos al proyecto. Hemos dicho que, bueno, esto es un suelo y que esto debería ser un pozo de luz. Por tanto, también hay formas de simplemente elementos que ya estén modelados. Esto nos va a servir también cuando querramos hacer cambios, cuando queramos hacer ajustes al diseño, ¿no? Podemos editar lo que ya hemos hecho. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros habíamos visto cómo crear losas o suelos, habíamos tenido que venir a arquitectura y identificar el elemento suelo para poder dibujar seleccionando la figura que nos ayude o que consideremos importante. Pero si ya lo tenemos modelado, lo que nos da Revit es una opción de edición. En la parte superior nos dice editar el contorno del elemento suelo que ya está modelado. Entonces nosotros al picar en esa zona de edición, volvemos a la figura de edición, que como reconocemos es este color típico, ¿no? De la edición. Entonces, nuevamente hemos vuelto al espacio de dibujo, donde nosotros podríamos eliminar todo y volver a hacerlo de cero, o simplemente complementar, como en este caso, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Vamos a explicar esto, y eliminar esta línea que no nos sirve y unificar, por ejemplo, el suelo, ¿no? Acá hay la herramienta también que nos permite dividir elementos. Por ejemplo, clicamos acá y nos permite dividir elementos. Y luego, como en AutoCAD, recuerden que esta es la segunda forma de modelado, de dibujado, que entra en un espacio que pareciera ser AutoCAD. Por tanto, también puedo usar el trim, ¿no? Acá también puedo usar el trim y me permite tener el dibujo y decirle, ok, esto es con lo que estoy de acuerdo y ya volvemos al elemento dibujado. Así de fácil hemos podido editar el dibujo, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, podríamos tener como borde. Esta es una herramienta que nos va a permitir definir el área, como hemos visto, inicial, diferencia entre área construida y área total, porcentajes según los reglamentos y parámetros urbanísticos que nos dé la zona. Obviamente esto se va definiendo de esa forma. Y con este borde ya podríamos tener nosotros el proceso de definir nuestro interior o la distribución interior, ¿no? Entonces acá, digamos, hay formas de proyección arquitectónica. Uno de los puntos es que con esta nueva metodología BIM, y probablemente no solo con la metodología BIM, sino ya desde un tiempo, comenzaron a desaparecer probablemente el nombre propio del arquitecto como proyectista y comenzaron a aparecer más los pensamientos de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, la metodología BIM justamente también implementa esto, trabaja con la idea del trabajo colaborativo y van a ver que, bueno, una clase completa
se pueden ya hacer pruebas de trabajo por medio de unificación de, digamos, colaboradores del proyecto, ¿no? Es decir, obviamente acá estamos haciendo un ejemplo sencillo, probablemente mm, podrían entrar máximo dos o tres arquitectos en la proyección según el nivel de detalle que pida el proyecto, pero hay muchos proyectos mucho más complejos, mucho más grandes, como por ejemplo hacer no un departamento, sino de repente un multifamiliar completo, no un departamento, sino un hospital, ¿no? Entonces, esto se podría complejizar mucho más y por tanto, digamos, obviamente la carga laboral se tiene que dividir entre varios proyectistas, ¿no? Esto se implementa, esto tiene trabajos, el mismo Autodesk tiene herramientas colaborativas, ¿no? Que nos puede permitir trabajar de esa forma. Y por otro lado también, digamos, formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema del Zoom eh, y otras plataformas de reuniones virtuales complementan a la metodología BIM, ¿no? Porque ya con la metodología BIM, dado que te permite trabajar modelos eh, independientemente de donde tú estés, lo que sucede es que comienzas a tener un equipo eh, que pueda estar algunos en Lima, otros en provincia, o de repente ir mucho más allá, ¿no? Y tener equipos que tú tienes gente que son expertos en algo bastante específico como aeropuertos y son trabajadores de España y puedes estar interactuando y desarrollando el proyecto con gente de Perú, España y Colombia, ¿no? Digamos, sucede en muchos proyectos ya actualmente. Entonces, esta metodología nos permite eso. La idea es que, digamos, nos permita avanzar de una manera más coordinada y obviamente de manera colaborativa. La colaboración todavía va mucho más allá. En algunos proyectos ya se viene viendo la colaboración desde el ámbito de que no solo pensar en la proyección arquitectónica, sino en el proyecto unificado, es decir, en la forma de diseñar de manera integral de distintos especialistas, ¿no? Esto seguramente lo han escuchado, las SAIS, y todo este mundo en el que ya no solo es la necesidad del arquitecto o la lógica de un arquitecto, sino debe complementarse con lo que está pensando el electricista, con lo que está pensando el sanitario, con lo que haga el análisis de, ambiental y muchas otras especialidades que podrían variar según la tipología de cada una de las edificaciones o infraestructuras en la cual uno pueda estar metido, ¿no? Entonces, digamos que hay todo un mundo de colaboración que se da y uno de esos puntos también es justamente estas plataformas colaborativas, ¿no? Por ejemplo, la idea sería que usando el Zoom, justamente el Zoom tiene anotaciones que nosotros podríamos comenzar a hacer los garabatos de la forma como pensamos que va a quedar este proyecto, ¿no? Si hemos dicho entonces, por ejemplo, que vamos a tener tres habitaciones, que vamos a tener una sala comedor, que vamos a tener dos baños, ¿no? Que vamos a tener la cocina, ¿no? La cocina y un balcón. Entonces, digamos, la idea es que se pueda comenzar a identificar las formas como se podría eh, definir esta distribución, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hacer el modelo, que ustedes probablemente lo hayan estudiado, o antes de hacer el diseño final, siempre los esquemas son muy importantes. Ahora, en realidad estos esquemas se pueden hacer a mano, se pueden hacer así, de manera colaborativa, sin necesidad de estar en un único espacio,
o en un único espacio con implementaciones de salas BIM, donde puedes tener pantallas táctiles, donde puedes tener una serie de tecnologías que la idea es que ayuden a poder definir el diseño rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros tenemos el ingreso en este sector de una manera ya definida y que no podemos cambiarla, este sería un punto de partida, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en esta zona un ducto de luz, también es un punto de partida. Lo mismo sucede, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos en este sector, que es un parque, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que esto fuera un parque, por tanto tenemos puntos de luz en todo este sector. Y de repente podemos decir que acá son vecinos, ¿no? Son vecinos, son terceros. Por tanto, acá no tenemos nada, ¿no? En esta zona no existe ningún punto de luz. Son condicionales que nos van apareciendo según el proyecto que se esté definiendo. En esta otra zona también de repente son terceros. Entonces así ya tenemos una, digamos, definición de hacia dónde debemos ir. Con esta consideración, eh, la idea es que podamos visualizar la distribución, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer, entiendo que pueden ustedes también agarrar y anotar. No sé si a alguien le interesa poder, hayan visto una distribución o quieren compartir sus distribuciones con los que llevamos la clase anterior y poder ver opciones que podrían quedar, ¿no? La idea es que muchas veces en trabajo en equipo se identifican las opciones planteadas y se identifican los buenos planteamientos dentro de cada una de las opciones, ¿no? Para poder unificar y que pueda salir la mejor alternativa. No sé, chicos, si alguno de ustedes pudo hacer un esquema, pudo tener alguna idea o si desean, pueden hacer una idea súper rápida de cómo harían la distribución este, en este terreno. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué Sí, tal, Carlos? ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Santi? ¿Qué tal? Sí, bueno, avancé, no sé si lo puedo compartir. Claro, por Eh, favor, es la idea, eh, es la idea. Así es. a ver, vamos Ujú. a ver, ¿no? Excelente. Ahí está. Bueno, agarré un logote así similar, ¿no? Ajá, excelente. Y bueno, acá puse ya pisos, claro que falta, pues, ¿no? Como practicando, pues, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿estás compartiendo tu pantalla? ¿Estoy compartiendo? A ver, déjame que yo pongo stop. Estoy Ya, compartiendo, ahora ¿no? sí, sí, ya se visualiza. De Ya, acuerdo. entonces acá tengo uno, dos, tres y tengo dos baños y bueno, acá le he puesto un patio, ¿no? Y este es mi sala Ah, comedor y genial, este como un kitchen, cocina que lo puede ser cerrado, ¿no? genial, genial. Ya, y la puerta que tú la pusiste por este lado, yo lo puse por este lado. Ah, buenísimo, ya, está bien, Una cosa excelente, así. excelente. Y las ventanas, ¿no? Entonces, claro, que no lo he terminado, pero he estado ahí avanzando. Genial, Está genial. bien, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente. Sí, Ya, ok. justamente es la idea, ¿no? ¿Mm? Ya, Ajá. genial. Ya, Gracias, Carlos. listo. Buenísimo. Dejo de compartir Ujú. para que compartan otros. Gracias. Genial, 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 Carlos. Bueno, muy buen aporte, Carlos. Pucha, era la idea, en verdad, que ustedes puedan hacer esas prácticas, ¿no? Como ustedes saben, el tema arquitectónico puede tener muchas soluciones y muchas de ellas ser buenos planteamientos. Y obviamente estamos viendo Revit y la idea es practicarla, ¿no? Genial. ¿Alguien más tiene algún esquema, un bosquejo que haya podido desarrollar, chicos? Y que le interese compartir con nosotros, así como Carlos.
Bueno, entiendo que por ahí que ha habido esquemas, ha habido avances, probablemente algunos sí lo hayan hecho y otros, mm, como suele suceder, no tenemos el tiempo, ¿no? Pero bueno, en verdad, Carlos, gracias. Ahora voy a seguir compartiendo la pantalla y vamos a terminar de hacer el esquema, ¿no? Que habíamos empezado. A ver, me avisan si se visualiza mi pantalla. Sí, correcto, sí se puede ver la pantalla. Excelente, excelente. Ok. Entonces, bueno, como les decía, como parte de Zoom, nosotros podemos hacer esquemas. Carlos había planteado la mayoría de los elementos desde esta zona, ¿no? Hacia adelante. Vamos a ver si, como dijo Carlos, ya ha logrado cambiar la puerta hasta este sector. Acá nosotros estamos diciendo, bueno, debería quedarse. Y sí, es un tema que la forma como se proyectaría probablemente sea distinta, ¿no? Entonces, si nosotros dejáramos la puerta en este sector y habíamos dicho que todo esto eran puntos ciegos porque eran terceros, y en esta zona, digamos, tenemos un parque, entonces podemos hacer una proyección en la que podamos tener este, probablemente en este sector habitaciones, ¿no? Podamos dividir de esta forma y acá tendríamos una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, digamos, ¿no? Probablemente por esta zona podríamos poner un baño, por ejemplo, para que esté hacia este ducto. Y justamente en esta zona debería entrar la zona común, ¿no? Casi siempre cuando nosotros hacemos el diseño arquitectónico vamos a tener zonas privadas, ¿no? Zona privada y la zona pública, ¿no es cierto? Digamos que la zona pública referida a la sala comedor y probablemente ahora las cocinas se integran un poco con lo que es la sala comedor, ¿no? Podríamos ver que podría quedar en este sector la cocina y esto al ser longitudinal puede ser o el comedor, probablemente el comedor, ¿no? Y podríamos ver si podemos hacer algún balcón hacia este sector, ¿no? Y esta tendría que ser la sala. Muy parecida a la que ha comentado Carlos. Obviamente acá podemos tener muchas soluciones, pero ven que la idea es justamente primero hacer esquemas iniciales. Esto ustedes lo pueden guardar, lo pueden compartir, pueden ir discutiendo los esquemas y los esquemas se pueden hacer tanto de vista en planta como en vista en 3D, ¿no? Esto es justamente la idea, que podamos compartir esquemas en distintos enfoques. Entonces, digamos que acá nosotros vamos a ver, voy a eliminar las anotaciones. Me aparece, acá está, ¿no? Entonces hemos hecho esos esquemas y volvemos a la pantalla del mismo red, ¿no? Acá podemos ir haciendo esquemas y complementándolo con lo que significa el modelado en sí, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho el esquema y la idea es que justamente luego de haber testeado un poco la idea del esquema, podamos volver a nuestras herramientas básicas, ¿no? Estas herramientas, como ya las conocemos, las principales que nos ayudan a distribuir, serán los muros, puertas, ventanas, y con eso realmente ya podemos tener una distribución inicial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habíamos estado diciendo que podríamos hacer esto, podríamos definir esto, ven que acá es bastante sencillo poder modelar los muros, solo picamos y nos vamos ubicando en distintos puntos, ¿no? Acá nosotros, yo les diría, una forma bastante ágil de
comenzar a trabajarlo en Revit, es colocar los elementos según lo que nosotros habíamos pensado que podrían ser las distribuciones. Y luego ya lo podemos ir ajustando, ¿no? Entonces, eso nos permite identificar de una manera más rápida el trabajo. Por ejemplo, acá nosotros podemos volver a colocar o a editar el elemento, podemos editar los elementos o podemos crear nuevos, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite. ¿Qué más podemos hacer? Habíamos aprendido el tema de las habitaciones. Si nosotros comenzamos a hacer el proyecto, también lo que podemos comenzar a hacer es identificar las áreas de estos. Si nosotros picamos, ahora nos podemos comenzar por ejemplo, eliminamos esto, que ya habíamos visto que el terreno está estos serán mis bordes máximos a cumplir, y luego puedo comenzar a ver los tamaños que yo quisiera de las habitaciones, ¿no? Acá todavía todos se llaman habitación, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que si nosotros luego vamos a ver que estos se pueden editar y pueden quedar con el nombre exacto, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser dormitorio. O puede ser dormitorio 1, ¿no? Y este puede ser dormitorio 2. Entonces, nosotros podemos comenzar a trabajar con las áreas y decir, bueno, a ver, las 8 metros cuadrados para un dormitorio, sí, considero que está bien o está muy pequeño. Obviamente, esto tiene que ir también con las dimensiones de los mobiliarios, que luego vamos a ver. Este elemento nosotros podemos mover, podemos cambiar y editar también los tamaños, pero digamos que ya comenzamos a complementar distintas herramientas del Revit para nuestro objetivo, que es la distribución de ambientes, ¿no? En este caso, obviamente, si vemos acá, oye, pero ¿y la puerta dónde va a quedar? Bueno, se sigue complementando, probablemente hayan soluciones. La forma de crear más elementos también es, por ejemplo, podemos poner clic derecho y crear similar y nos sale otro elemento acá, ¿no? Entonces podríamos decir que yo podría tener una puerta para acá, otra puerta para allá, y comenzamos ya a definir el espacio interior, ¿no? Acá podemos dividir elementos, podemos, como les había dicho, elementos modelados se pueden ir editando. Por ejemplo, una forma de editar los muros es que cuando uno selecciona el muro y le han quedado de repente pintos, nosotros no nos interesa que queden, picamos el punto que aparece en él y sin soltar el clic izquierdo podemos mover hasta donde nos interese, ¿no? Por ejemplo, en este caso decimos este muro y podemos tener ahí el elemento modelado, ¿no? Entonces así comenzamos a distribuir. Esto puede ser, por ejemplo, el dormitorio 3. Y lo podemos ir moviendo. Podemos ir moviendo también los elementos. Como ustedes les habíamos comentado en la clase anterior, siempre van a aparecer cotas temporales y por tanto nosotros estas cotas temporales podemos también indicarle desde dónde quiero que me dé esa dimensión. Por ejemplo, acá nos da de una dimensión que de repente no nos interesa y podemos moverla. Recuerden que si lo mueves, te pondrá los elementos que los identifica rápidamente, pero si tú quisieras a un elemento específico y no te lo da rápidamente, por medio del tab puedes llevar hacia esa distancia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, te está acotando desde el eje de este muro hasta el borde del muro y tú igual puedes seguir ajustando medio del tab y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero de borde a borde y quiero tener una dimensión exacta de 2,70 m. Le colocas el texto y ya te comienza a editar, ¿no? Entonces, comienzas tú a ya realmente definir la espacialidad de cada uno de los
ambientes que necesitas. Y ya lo estás haciendo solo con elementos básicos del red. Muros, puertas, todavía no, ni siquiera hemos entrado con puertas, solo con muros y con habitaciones, ¿no? Que nos permite decir aproximadamente si estamos bien con los metros cuadrados de cada uno de los ambientes, que probablemente esto se haya trabajado también como punto de partida con el cliente, que es la definición del plan de espacio, ¿no? Que es la definición del programa arquitectónico. Entonces, que esto además se puede ir comparando con la normativa, ¿no? Ya si nosotros tenemos tablas definidas sobre los metros cuadrados que corresponden a un ambiente como mínimo y otras consideraciones, podemos ir visualizándolos desde el momento inicial y sin gran esfuerzo, ¿no? Solo sabiendo utilizar las herramientas del red, ¿no? Entonces, así podemos continuar. Por ejemplo, acá podemos decir que podríamos ponerle el primer baño. Esto podría ser un baño en conexión a este dormitorio, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá es súper importante ver esta distribución. Si nosotros recordamos, habíamos dicho por acá no va a haber iluminación, por acá no va a haber iluminación, esto realmente estaría no correcto, ¿no es cierto? Porque nosotros no podríamos quedarnos con un dormitorio sin iluminación. Entonces acá, por ejemplo, habría que identificar bien. Acá es donde justamente la idea es de manera colaborativa identificar la problemática y ver la solución. Como ustedes saben, digamos, obviamente la, habrán, habrán definiciones mucho más rápidas de un proyecto y otras un poco más difíciles, como en este caso de repente nos piden 3 habitaciones, el terreno es muy longitudinal y tenemos que ver que cumpla con la normativa. Ya, todo eso obviamente acá probablemente no lo podamos hacer al 100% exacto. La idea es que sí podemos identificar todo eso. Nosotros, es más, podemos modelar elementos al costado para no olvidarnos que de repente este es un terreno ya ocupado y este también es un terreno ocupado y este sí es un espacio libre, ¿no? Este, digamos que vamos a ver que es posible poder poner elementos que nos permitan no olvidarnos de las condicionantes del terreno para que el proyecto salga bastante bien desarrollado, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos los 3 dormitorios, probablemente acá estemos con un tema a revisar desde el tema normativo, si cumplimos con esta longitud o no, para que sea dormitorio, probablemente sí, pero no que vaya a esta zona, ¿no? Entonces, esas son algunas condicionantes. Habíamos dicho 3 dormitorios, vamos, digamos, estamos cumpliendo ya con la posibilidad de tener los 3 dormitorios. En esta zona hay que verificar bien qué elementos podemos nosotros complementar para ir cerrando el diseño de este departamento, ¿no? Vamos a volver a esta zona, digamos que sea del ingreso. Habíamos dicho inicialmente que hacia acá iba a quedar la cocina, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Probablemente acá tendríamos que decir, si yo no puedo poner en esta zona el baño porque este dormitorio necesita luz, yo tendría que hacer uno de estos dormitorios como principal y el baño conectado ahí, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar la ubicación del baño. Por ejemplo, formas de dibujar los muros. Acá podemos practicar un poco eso. Habíamos visto que una forma es ir en esta zona y poder picar. Otra forma de dibujar el muro era seleccionando un elemento, nosotros nos ponemos en el borde, en uno de los bordes de este muro
y le podemos decir, quiero crear similar, y también puedo crear similar, ¿no? La otra forma también es que si yo tengo un elemento acá, puedo copiarlo. Puedo copiar y miren, ¿cómo hago esta copia? Automáticamente ya no voy ni me acerco a la zona de muro, ni genero un clic derecho, sino simplemente genero una copia y automáticamente se creó. ¿Cómo se creó esto? Pues lo que hice fue seleccionar, ven que cuando uno se acerca hacia el muro, nos aparece otro símbolo, ¿no? Ya no la flecha, sino un símbolo de 4 lados de flecha. Si nosotros, una vez que haya aparecido este símbolo, aplastamos control y aplastamos un clic izquierdo y mantenemos ambos aplastados y movemos el mouse, se van a dar cuenta que aparecen muros. O sea, la copia, o mejor dicho, de manera temporal, la ubicación del muro que yo estoy copiando. Y donde yo pique, va a quedarse, ¿no? Entonces ahí apareció. Y por ejemplo acá yo lo que hice es justamente esto nos permite ya ir proyectando y dibujando a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Quiero verificar la dimensión interior de esto y quiero que sea 1,40, por ejemplo. Y ya me da una dimensión exacta, ¿no? Entonces yo puedo eliminar esto y puedo decir que esto quiero del mismo modo que tenga una dimensión de 2,50 m, por decir. Luego vamos a ver que esto se puede ajustar. Entonces ya comenzamos a tener una distribución de dos elementos que habíamos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, acá volvemos a habitación para verificar las dimensiones de estos elementos y volvemos a aplicar. Acá no nos está permitiendo. A ver, vamos a eliminar esto. Ok, ok, ya. A veces les va a pasar que se repite, entonces cuando hay elementos que le dicen que sale un error, muchas veces, a veces nosotros hablamos en términos de Revit, vale la pena borrar y volver a hacer. Sucede muchas veces y a veces es bueno hacer eso porque nos evitamos problemas, ¿no? Ven que yo eliminé porque obviamente teníamos la dimensión inicial que habíamos puesto, esa se estaba superponiendo con este muro, entonces nos estaba dando dimensiones repetidas. Acá, por ejemplo, tenemos, acá le podemos poner baño o baño 1 y acá le podemos poner cocina. Entonces ya va apareciendo la distribución. Acá podemos decir que, del mismo modo, este elemento hay formas de modelar. Una de ellas es si yo quisiera un muro paralelo, simplemente lo que hago es con control y el clic izquierdo genero una copia de este. ¿El trim funciona también con muros? Sí, no solo funciona cuando nosotros editamos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, los suelos, ¿no? Y cuando ponemos estos elementos. También funciona con muros. Por ejemplo, si nosotros ponemos TR, van a darse cuenta que igual funciona, ¿no? Entonces es otra forma de poder ir complementando el modelado. Con la práctica, ustedes se van a dar cuenta que uno puede ir complementando el modelado según la necesidad y rapidez que uno busca, ¿no? Bueno, chicos, un segundo, me pidieron a las 9 unos minutos para, me parece, una foto. Entonces, Sí, correcto. ujú, No sé si un ratito puede dejar de compartir su pantalla para que esté un poco sí, más amplio, de acuerdo. por favor.
Ok, me confirma, ya no se visualiza, ¿no? Sí, correcto, ya no sé. Ok, Bueno, de igual manera, pedirle a los participantes si pueden encender su cámara para poder tomar una pequeña foto de recuerdo, ¿no? De esa capacitación. De igual manera, van a obtener un 20% de descuento adicional a las personas que enciendan su cámara. Para tomar una pequeña foto. A ver, ¿alguien más se anima para poder tomar una pequeña foto? A ver, creo que no, nadie más. Entonces, bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos y... Ay, creo que sí se están animando ya, genial. A ver, uno, dos y tres. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Ya puede continuar. ok, ok, no te preocupes. Listo, nada, gracias chicos. Querían la foto, ¿no? Entonces vamos a volver a retomar el proyecto para ir culminándolo, cerrándolo. No sé si hasta ahora hay consultas, algunas dudas que tengan con esto que estamos viendo. Sería importante también poder escucharlos y poder resolver alguna duda que tengan hasta el momento. Es una consulta, Andy. No hay manera de achicar el texto, por ejemplo, de habitación uno y borrar uno, dos, o eso ya está ya predeterminado. Ok, sí, sí, por supuesto que se puede editar todo eso. Gracias, Carlos. Eh, Como les había comentado, uno de los puntos importantes que se trabaja, digamos, obviamente ya cuando uno va conociendo un poco más de la herramienta, son las plantillas. Y como parte de las plantillas, lo que también se trabaja son las familias. Este concepto de familia para Revit es un concepto bastante importante porque es justamente lo que nos determina gráficamente, y no solo gráficamente, sino también a nivel informativo, tanto a nivel de información como a nivel geometría, la determinación de lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Es decir, que lo que estamos visualizando acá es completamente editable. Este texto puede variar, obviamente, por ejemplo, si nosotros seleccionamos el elemento, como les había comentado, en la parte de las propiedades nos aparece la etiqueta de la habitación, así se llama esta familia, y vamos a poder, cuando nosotros seleccionamos, ver que nos puede llevar a editar familia, que justamente les decía que casi todos los elementos de Revit son elementos familia. Si nosotros entramos a, nos dice editar la familia, nos lleva a otro espacio, a otra plataforma. Y acá es solo de esa familia en particular, que es la de los textos que nos están dando las áreas. Si nosotros ahora seleccionamos cada uno de estos elementos, nuevamente tienen propiedades. Es decir, es como, digamos, cuando tenemos el ejemplo de típico de si tú quieres hacer un regalo curioso, digamos, ¿no? Tienes una caja y cuando abren la caja hay otra caja y sobre esa caja hay otra caja más chiquita. Más o menos eso sucede con las familias y Revit, ¿no? Este, y ya cuando uno comienza a entender la lógica de las familias, les comienzan a llamar familias anidadas, ¿no? Que es una sobre otra y sobre otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, estuvimos en el espacio de, digamos, el proyecto en sí que estamos desarrollando. Y cuando seleccionamos, que sería la caja inicial, y cuando seleccionamos el elemento habitación, que es una familia, esta nos lleva a otra caja, ¿no? Que es más pequeña y solo pensada en esto.
Y si nosotros queremos editar esto, lo podemos hacer, porque, por ejemplo, es más, lo podemos hacer ahora mismo. Perdona, Este, no está, creo, eh, ¿cómo se llama? Enseñando la pantalla. uy, mil No, disculpas, no, 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 disculpa. no te preocupes. A ver, perdón, perdón, volvemos de nuevo, volvemos a Sí, ver, no, no, pero la explicación está bien, sí. Sí, ya, sí, lo he genial, entendido. genial. ¿Me comentan, si, por favor, si ya se visualiza la Sí, pantalla? sí, sí, ahora ya se ve. Ya, excelente. Ya, entonces un poco volvemos a ver esto, justamente la explicación quería decir esto, que cuando estamos nosotros en el espacio del proyecto en sí, nosotros podemos ir seleccionando cualquier elemento que para Revit es familia. Y luego que seleccionemos esto, cuando ponemos editar familia, nos lleva a otra cajita más pequeñita que solo está pensada para esta familia en particular, que es el texto de lo que es las áreas, ¿no? Y si nosotros seleccionamos cada uno de estos textos, tenemos las propiedades. Por ejemplo, acá nos dice que es de 3 milímetros. Y acá uno ya puede de repente pensar en una normativa o una práctica propia de la oficina en la que dice, no, 3 es muy grande, por tanto voy a editarla. ¿Cómo la edito? Acá me dice editar el tipo. Entonces, cuando yo pico editar tipo, me va a salir esta pantalla y acá tengo los datos, que hay varios, que probablemente es importante cada uno de ellos, pero el que ahorita nos interesa, por ejemplo, para entender, es el tamaño del texto, que justamente acá, como habíamos visto en las familias cuando fuimos cambiando en la clase pasada, tenemos que tener claro que el texto que ponemos en este lado, que dice tipo 3 milímetros, debe coincidir con el texto que es el editable del tamaño real, que también debe decir 3. Entonces nosotros podemos decir, voy a duplicar, no quiero este de 3 milímetros o voy a cambiar, porque sabes que no voy a usar nunca el de 3, así que lo voy a cambiar. Es una opción. O decir, ya, el de 3 de repente en algún momento lo uso, lo duplico. Cualquiera de estas opciones nos va a permitir ya cambiar el tipo. Por ejemplo, vamos a duplicar y vamos a decir, yo necesito que sea solo de 2, por ejemplo, ¿no? Y obviamente este tiene que coincidir con este y acá le pongo 2 también. Entonces, al momento de poner 2, ven que el tamaño ya cambió, ¿no? De esta etiqueta. Entonces, eh, digamos que luego digo, ¿saben qué? Yo voy a probar. Nosotros, como les había dicho en la clase pasada, cuando uno comienza a editar las familias, se le llama también testear. Entonces voy a testear, voy a verificar si esto sí me conviene que sea de 2 y voy a cargar mi proyecto. Ven que piqué en la parte superior, este, voy a volver al proyecto. Acá en la parte superior nos dice dos opciones, ¿no? Cargar en proyecto y cerrar o cargar en proyecto. Y obviamente va a mantenerse abierta esta ventana, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir cargar y cerrar. Ok, le decimos que acá te dice, ¿vas a guardar? Sí, no, ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Le decimos sí, por ejemplo. Y si tú le dices sí, ¿qué pasa? Que esto, digamos que te va a decir, ya, como tú quieres guardar, entonces esto estás creando una nueva familia. Cada vez que editas algo y tú vas a guardar, te va a decir, estás creando una nueva familia. Si tú le dices cargar de frente, obviamente sabe que has estado editando una familia, pero no que quieras guardarlo para que luego te sirva para cualquier otro proyecto, sino que solo lo usa para este proyecto en específico. Y ahí siempre te va a dar estas dos opciones, ¿no? Sobre escribir sobre lo que ya existe, este, simplemente, o sobre escribir y también sobre escribir los parámetros, ¿no? Acá se dan cuenta que las familias para Revit no solo son gráficas, no solo es la geometría, sino también la información.
Por tanto, tú podrías sobreescribir de manera simple o decir con los parámetros. Usualmente vale la pena con los parámetros porque si no, muchas veces, digamos, podríamos estar cargando elementos con falta de información paramétrica, ¿no? Entonces, esa es una forma de cargar y ven que en ese caso redució el tamaño de dormitorio, del texto que nos indica la descripción del ambiente, ¿no? Esto también podemos reducir el tamaño de los metros cuadrados o del dato que nos da el área, ¿no? El número del ambiente. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo no quisiera que aparezca este número, no me interesa. Entonces, volvemos a editar la familia y decimos, justamente este es el elemento y yo lo que voy a hacer es eliminar. Luego de eliminarlo, yo digo, lo que me interesa también es que este texto sea menor. Entonces, lo mismo, habíamos dicho que para poder editar el texto, este, entramos a editar tipo y cambiamos, ¿no? Acá hemos dicho que podemos duplicar, le decimos, ¿sabes qué? También quiero que sea solo de 2 milímetros. Acá, por ejemplo, aceptamos y a veces pasa que nos equivocamos del texto y decimos, uy, no quiero que diga todo esto, solo quiero que diga 2 milímetros. Como ya este es uno nuevo, le decimos editar o cambiar solo el nombre, ¿no? Entonces no estoy duplicando, sino cambiando el nombre y cambia el nombre. Lo mismo, volvemos a decir que si acá nosotros estamos poniendo 2 milímetros, debemos de hacer coincidir con el texto que realmente medita el tamaño, ¿no? Porque, ¿qué pasa si nosotros solo ponemos acá 2 y acá dejamos 2.5, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? En realidad, si hacemos esto, no genera ningún cambio. O sea, pero entonces, ¿qué ha pasado acá? Realmente esta es una descripción que nosotros ponemos para el elemento y para el tipo. Es decir, que yo podría poner 2 o podría poner cualquier otro texto en realidad, ¿no? Y justamente ahí viene el tema, que de repente soy un poco repetitivo, de estándares, ¿no? Nosotros comenzamos a estandarizar la información según lo que nosotros consideremos o según lo que nosotros nos adecuemos a alguna normativa internacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que realmente el dato del tamaño nos lo da la descripción de tamaño del texto. Si nosotros ahora sí aceptamos, justamente nos está poniendo tamaño. Esto además lo podemos mover, lo podemos ubicar y podemos cambiar el tipo de letra. De repente nosotros no queremos este tipo de letra y queremos otro tipo. Bueno, podemos buscar el tipo de letra que nosotros consideremos que es parte de nuestro estándar y así podemos comenzar a definir las consideraciones a tener en cuenta para la definición del texto en nuestro proyecto, ¿no? No sé, Carlos, ahí si se pudo resolver el problema, ves que sí es posible poder editar los textos, ¿no? Ujú. Sí, sí, muchas gracias, Andy. Genial, genial. Entonces, bueno, eh, vamos a ver que justamente nosotros podemos editar esto y del mismo modo sucede que podemos hacer otras ediciones para cada una de las familias que tenemos y podemos editar a un nivel muy básico, como puede ser de repente el tamaño o el tipo de letra, o podemos editar de repente los muros con un nivel de desarrollo mucho más alto. Entonces ahí estas ediciones de familias corresponden según el nivel de desarrollo que esté el proyecto, ¿no? Por eso, digamos que para lo que es la metodología BIM, uno de los pensamientos o uno de los conceptos bastante relevantes son el nivel de desarrollo, LOT, ¿no? Entonces, como seguramente ustedes tienen claro, los proyectos pueden empezar desde
proyectos conceptuales, desde proyectos a nivel de perfil o de anteproyecto, pueden pasar a nivel de expediente técnico, pueden pasar a nivel de obra y pueden pasar a nivel de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, cada una de las fases, este, en realidad nosotros, nuestra profesión puede participar en cualquiera de estas fases, ¿no? Eh, del mismo modo, los modelos BIM pueden tener el nivel de desarrollo que corresponda a cada una de estas fases. Si nosotros quisiéramos entender las lógicas, obviamente acá también esto es un tema bastante, eh, digamos, amplio y discutible. Podemos decir que nos movemos desde el lot 1, 2, 3, 100, 200, 300, 350, algunos dirán que no existe, otros que sí. Entonces hay toda una discusión. Pero, digamos, si nosotros quisiéramos coger una idea, es que si nosotros estamos a nivel de diseño conceptual, podríamos estar en un 100 si es que comenzamos a hablar de lot 100, lot 200, 300, 350 y 400, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo se va diferenciando? Es que el nivel de desarrollo, ¿qué quiere decir nivel de desarrollo? Tanto geométrico como paramétrico, o sea, toda la data que nosotros podamos definir, va creciendo del mismo modo como va desarrollándose o madurando el proyecto en las fases naturales que tenemos, ¿no? Proyecto, anteproyecto, mejor dicho, concepto o diseño conceptual, diseño arquitectónico, a nivel anteproyecto o a nivel proyecto, o mejor dicho, de expediente técnico, y obra, ¿no? A nivel de obra, por ejemplo, casi siempre va a ser 400. A nivel de expediente técnico, que probablemente sea uno de los mayores usos, podemos llegar a un DOT 350. Ya es un nivel bastante alto, porque a este nivel de detalle podemos emitir realmente casi todos los planos con la metodología BIM, ¿no? Los niveles de metrado que podemos sacar también son bastante altas, bastante completas. Obviamente acá es bastante importante también el nivel de conocimiento que tengamos de la especialidad, ¿no? Entonces, este, digamos, el trabajo con la metodología BIM es bastante compleja porque involucra conocer ya, por ejemplo, criterios constructivos, ¿no? Conocer criterios normativos. Depende en qué fase estás, vas a poder complementar la información. Según la fase, también, por ejemplo, podemos tener en una fase inicial de proyecto, o mejor dicho, a nivel anteproyecto, podemos tener simplemente un muro y una puerta, pero ya de repente cuando entramos a un lot 300, 350, que va comenzando a ser ya un diseño definido, un diseño que ya sirve para expediente, entonces no vamos a tener un muro, sino vamos a tener el muro que será el interior y este muro tendrá que ser el ladrillo. Luego tendremos la pintura, también tenemos el contrazócalo, el zócalo, y entonces comenzamos a dividir una serie de elementos. De repente no es un ladrillo, sino es un drywall. A nivel de drywall, esto todavía se vuelve mucho más complejo porque el drywall, digamos, de repente tiene toda la soportería. Entonces, según el nivel de desarrollo que tengamos que llegar, tenemos que comenzar a modelar cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, esto se puede comenzar a volver súper complejo, pero se dan cuenta que desde el inicio ya podemos nosotros definir el espacio arquitectónico, ¿no? Entonces, hay esa consideración a tener en cuenta, ¿no? Bueno, si retomamos nuestro proyecto, el reto que habíamos dicho que la idea era poder tener 3 dormitorios, 2 baños, cocina, sala, comedor y un balcón, ¿no? Entonces acá ya teníamos un baño, acá podría ir el segundo baño de repente, ¿no? Entonces en esta zona habíamos, si volvemos, retomamos en arquitectura, teníamos esta herramienta que era bastante buena,
disculpen, y nos permite definir las áreas, ¿no? Acá está el área. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, nosotros podemos tener los, los dormitorios, de repente este dormitorio nos está quedando un poco pequeño, podemos ir ajustándolo como habíamos dicho. Obviamente acá hay que ver bien la cota que nos pueda ayudar, ¿no? Para poder editar, y del mismo modo podemos ir haciendo ajustes, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos definir el espacio de la sala, por ejemplo, ¿no? Este, pero no necesitamos hacerlo con elementos de muros, porque probablemente sea abierto, ¿no? Entonces, volvemos a usar el separador de habitación que habíamos usado para definir el tamaño del terreno total, ¿no? Podemos usar este separador, por ejemplo, y decir, ¿saben qué? Hasta acá va a llegar mi sala, y será hasta el final, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos usar estos elementos, podemos completarlo simplemente desde esta zona hasta esta zona. Igual podemos usar el trim. Ven que también podemos usar con esto el trim, y podemos probar si con esto ya funciona poder poner el área. Y ven que sí. Entonces nosotros podemos también usar elementos que no son tridimensionales para seguir pensando en la lógica proyectual, ¿no? Si nosotros vamos a 3D, vamos a visualizar que justamente en esta zona no está el muro, ¿no? Si bien hemos dibujado un elemento, acá no aparecen las áreas, ¿no? Acá nosotros comenzamos a visualizar la distribución de los ambientes que hemos estado colocando, y no nos va a aparecer en esta zona el 3D, ¿no? Entonces, esto también nos permite dibujar y definir los ambientes, ¿no? Del mismo modo, si podemos querer poner acá de repente un balcón, una terraza, lo podemos hacer, y tenemos que definir si va a ser con muro o va a ser sin muro. Del mismo modo con el comedor. De repente decimos, ¿va el muro o no va el muro? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, decimos, va a crecer la cocina, y luego va a venir el comedor en este sector. Entonces podemos agarrar nuevamente el separador, por ejemplo, y podemos decir, no sé, eh, que será en esta zona. Y será todo esto, el comedor. Podemos seleccionar, podemos acercarnos, ajustar a la dimensión que quisiéramos, y nuevamente vamos a habitación y nuevamente, ¿no? Entonces podemos comenzar a tener esa distribución del proyecto. Tenemos la distribución y podemos ir definiendo la ubicación de las puertas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos poner las puertas. Podemos ubicar acá nosotros las puertas. Esto podemos luego ajustarlo según consideremos. Ven que acá la puerta siempre, tanto la puerta como algunos elementos, nos muestra de manera temporal el elemento, y también el sentido de la puerta, ¿no? Este sentido puede ir cambiando, por ejemplo. Nosotros, si aplastamos en nuestro teclado la tecla de espacio, nosotros nos acercamos a una zona y decimos, ya, quiero que sea en esta zona, pero no quiero que abra en ese sentido. Aplastamos el teclado del espacio y comienza a cambiar, ¿ven? Entonces dice, ok, este sí es el sentido. Y ahí ya poner clic. Acá lo mismo, ¿no? Ven que de repente no está en el sentido que yo quisiera, y con el teclado de espacio comienzo a cambiar. De repente en este caso no es en la primera, sino en la segunda, en la tercera, no. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos sentidos, ¿eh? Si nosotros movemos el mouse de un lado a otro en el muro, van a ver que esa es una forma de cambiar también el sentido de la ubicación de la puerta. Entonces se complementan dos usos dentro de lo que es la ubicación de la puerta, ¿no?
nosotros nos acercamos hacia un lado, va más pegado hacia, digamos, la derecha, como estamos visualizando, la puerta va a mostrarse temporalmente hasta ese sentido. Si nos vamos a la izquierda, del mismo modo, se va a mostrar temporalmente hacia la izquierda. Y probablemente muchas veces puede coincidir con el sentido que quisiéramos poner la puerta, o de repente no. Si es que no coincidiera, podemos ajustar rápidamente con el teclado de espacio, ¿no? Y ahí se identifica y se coloca la puerta. Entonces vamos ya dándole mayor figura a nuestro proyecto, ¿no? Del mismo modo, podemos colocar acá la siguiente puerta, del mismo modo, acá o nos ubicamos hacia un sentido y luego reajustamos la puerta hacia el sentido que consideremos, que podría ser la mejor ubicación, ¿no? Acá tenemos la otra puerta, ven que cómo colocamos las puertas de una manera práctica, ¿no? En este caso vamos a colocar acá la puerta y ya tenemos la ubicación de puertas, ¿no? Entonces, ven que podemos tener ya un proceso de planteamiento arquitectónico. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente nosotros necesitamos validar el tamaño, de repente, si la cama entra, si vamos a poner closet o no vamos a poner closet. Esto realmente este, es parte del diseño, dónde deben ir las ventanas, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos ir complementando. Podemos ver ventanas, de repente todas estas van a tener ventanas, podemos ir poniendo ventanas y podemos ir editando las ventanas. Vamos a ver que pueden ver muchas familias de ventanas. Por defecto, Revit nos está poniendo una serie de ventanas, pero podemos tener muchas más, ¿no? Digamos que existen muchas familias que nosotros nos podemos descargar de la web. De repente sucede que ya esta metodología no es tan nueva, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tengo bastantes años ya trabajando con esa metodología y del mismo modo sucede con las casas, ¿no? Me refiero a las tiendas de venta de cada uno de los productos. Ya hay muchas tiendas que tienen sus propios desarrollos de Revit específicamente de los productos que ellos venden, ¿no? Esto tanto para arquitectura como para las demás especialidades. Entonces, podrán ver oficinas de venta o empresas que generan productos que ya puedan tener sus propias familias, sean de puertas, de ventanas, de muebles, de distintos elementos. O sea, existen eh, familias para muros, ¿no? Que hay empresas que venden muros prefabricados, también los tienen ya desde Revit, ¿no? Desarrollados a buen nivel de detalle. Entonces, hay todo un mundo que ya está desarrollándose y ya viene desarrollándose en lo que es el trabajo, tanto con Revit como con otras, en realidad, software, ¿no? Como les había comentado desde el inicio, dado que es una metodología de trabajo. Entonces, nosotros podemos aprovechar eso, ¿no? Podemos aprovechar muy bien todo eso. Vamos a ver acá cómo es que va quedando. Por ejemplo, esto es obviamente un ejercicio bastante práctico. Acá probablemente haya también otro esfuerzo que poner a nivel conceptual, que cómo quisiéramos que sea el diseño exterior, ¿no? Hay todo un proceso de desarrollo, como seguramente ustedes podrán saber y entender, pero la idea es que podemos ver que se comienza a desarrollar ya el proyecto, ya comienza a no solo tener muros, sino ya tiene puertas, ventanas, este, divisiones internas, ¿no? Entonces ya comenzamos a identificar el proyecto. Acá, como les había dicho, las ventanas pueden cambiar. Acá tenemos solo tres tipos. Las puertas pueden cambiar.
acá cuántos tipos tenemos, solo tenemos un tipo, pero todo esto realmente puede ser variable y cambiable. Entonces, esto nuevamente nos lleva a la lógica de las familias, ¿no? Nosotros cuando podemos ver, habíamos visto ya este, los elementos principales de arquitectura, como eran muros, puertas, ventanas, y habíamos puesto suelos, no hemos visto techos ni cubiertas, esto no es tan difícil tampoco, probablemente no valga la pena en este curso poder verlas, pero sí les quisiera comentar, por ejemplo, este otro elemento que dice componente, ¿no? Acá es donde, digamos, para el tema arquitectónico se abre bastante abanico, ¿no? De muchos elementos que probablemente no los tengamos, como en este caso, por ejemplo, las camas, los closets, los veladores, no sé, el muro alto, el muro bajo, los inodoros, muchos elementos, obviamente, que necesitamos a nivel arquitectónico, que deban ser parte del proyecto, porque si no, no podemos terminar de validar la funcionalidad del producto, ¿no? O de nuestro proyecto. Entonces ahí es donde entra esta herramienta de Component, eh, que nos permite, por ejemplo, acá solo tenemos dos elementos que nos dice que es un soporte metálico y una terminación de madera, ¿no? Entonces, eh, digamos que este espacio, si bien en la plantilla base de Revit no está cargada, Revit nos da también muchas familias cargables. Entonces, por eso, cuando nosotros entramos a esta opción de componente, colocar un componente nos da esta opción de cargar familia. Cuando nosotros picamos en cargar familia, vamos a ver que Autodesk nos dice, mira, yo tengo una librería, a ver, permítanme decir que está descargada, voy a verificar bien. Voy a verificar cuánta familia cargaba. Ya, ok. Este es un punto que acá no veo tantas familias descargadas. Suele suceder también cuando uno se instala el Revit, que a veces hay un error, pero este es el espacio por donde nosotros podemos cargar realmente una infinidad de familias. Si nosotros comenzamos a crear familias, vamos a poder ubicarlas en realidad en cualquier ubicación de donde nosotros consideremos, ¿no? Este, por ejemplo, acá nosotros podemos ver que nosotros tenemos inventarios BIM, RFA, familias, y podemos comenzar a tener familias de distintas especialidades, como les había comentado, y familias de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un inventario que, obviamente, por ejemplo, acá tenemos algunas ventanas que pueden ser con rejillas, podemos tener vegetación, que bueno, acá no está cargada, podemos tener puertas, por ejemplo, podemos tener puertas con doble hoja, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que este espacio de Revit para arquitectura, obviamente también es de alguna forma, en algunas otras especialidades tiene también importancia, pero yo creo que es bastante importante en arquitectura, componente, porque como saben, arquitectura tiene una serie de partidas, bastantes partidas en el desarrollo. Entonces, nos permite poder complementar por medio de este espacio toda la cantidad de familias que se puedan crear. Entonces, voy a volver y vamos a ver si podemos cargar algunas, ¿ok? A ver, no.
muebles. Por ejemplo, para nosotros cargar estas familias, seleccionamos el elemento y ponemos abrir. Y ya nos está cargando, por ejemplo, ¿no? Digamos que en esta zona queremos poner esta familia y ya está ubicada. Entonces, nosotros podemos así ir cargando todas las familias que nosotros hayamos creado, que nosotros querramos ver que deban estar. Revit tiene una serie de familias. Esto, en realidad, hay una forma de complementar las familias básicas de Revit cuando ya uno va avanzando en el proyecto o en el pensamiento BIM, realmente comienza a ver que es necesario de repente descargar las familias que existe por cada uno de los, digamos que, marcas o de repente ir cargando familias que nosotros mismos hemos creado porque hacemos un diseño bastante particular, ¿no? Entonces, nos da la opción Revit de poder hacer todo esto. Puedes ir cargando realmente todo tipo de familias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite. ¿Qué familias más puedes hacer? Familias de símbolo, ¿no? Como habíamos dicho, el tema del texto, esto también es, digamos, relevante poder corregir y también se puede editar y complementar, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que nos da Revit. Hay algunas familias, por ejemplo, que ustedes, si recuerdan lo que habíamos estado cargando, había un elemento que visualmente en el 2D, voy a, voy a volver a vista, disculpen, esto lo voy a cerrar para que no se genere un error. Voy a hacer, recuerdan que nosotros para visualizar 2D y 3D podemos venir y podríamos poner una vista mosaico. Entonces quiero que veamos cómo cuando hemos estado cargando dos familias, hubo una familia que si recuerdan quedó, digamos que bien a nivel planimétrico, porque vemos que estaba bien ubicado. Y hubo otra familia que yo cargué que no se visualizó, igual lo cargué. ¿Qué pasa con esto? Las familias obviamente tienen que ir trabajándose y hay que conocer bastante de la edición de familia, ¿no? No es tan sencillo. Este, Esto sí ya tiene un mayor nivel de complejidad, el tema del dominio de las familias, ¿no? Las familias que nos da por defecto Revit, nosotros lo podemos cargar y no hay problema. Las familias que comenzamos a crear o que se han creado en un proyecto en específico, ya tenemos que ir viendo esto, cómo se va a ir cargando a nuestro proyecto o cómo lo podemos aprovechar a nuestro proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto parecía que a nivel de plano había quedado bien, pero si nosotros nos vamos al 3D, quedó en el piso. Esto, como podemos ajustarlo, recuerden que para Revit, digamos que los elementos son paramétricos, así que tienen una lógica con sus parámetros. Uno de estos es, por ejemplo, acá nos dice elevación del. Nosotros si le ponemos punto .80 o 85, ya este elemento comienza a quedar en una zona o en una altura que corresponde. Visualmente no ha cambiado absolutamente nada en el plano, pero visualmente en el 3D sí. Y esto obviamente según la altura que nosotros definamos poner, ¿no? Del mismo modo, sucedió algo con la otra familia que habíamos colocado en este sector que no se visualizó en plano. Pero si nosotros vamos al 3D, ven que sí está. Y es más, está metida en el muro. Entonces, acá nos damos cuenta que también, del mismo modo, se ha generado algún tipo de error. Puede ser que exista un problema visual a nivel de plano de este elemento eh, y también un problema de fijación del elemento hacia el piso, por ejemplo. Hay muchas familias que pueden ser insertadas,
por ejemplo, como en este caso, hacia otro elemento, ¿no? Y del mismo modo, si nosotros usamos el escape, comienza a visualizarse la ubicación de este. Entonces, nosotros hemos comenzado a editar y ven, ¿dónde ha quedado acá? Está mal ubicado y está a 3 metros del nivel y debería estar a 0 metros, ¿no? Entonces, son, son consideraciones que digamos que cuando nosotros tenemos familias, tenemos que comenzar a visualizar. A pesar de que ahora lo hemos puesto a 0 metros, ven que acá no se visualiza, ¿no? Entonces, acá ya, digamos que viene un tema del dominio de familias y comenzar a entender cómo fue creada esta familia y cómo podemos hacer que realmente aparezca en mi plano, en mi 3D, ya, digamos, es un mundo de dominio de familias que es importante entender que sí ya necesita un mayor nivel de dominio, ¿no? Entonces, a nivel de 3D ven que está ubicado, que puede decir que puede quedar, pero realmente todavía faltan muchas consideraciones a tener en cuenta para que gráficamente nos aparezca acá. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo que habíamos comentado de arquitectura y el espacio componente nos abre un gran abanico a la arquitectura y nos da realmente todas las herramientas necesarias para poder tener los elementos y las partidas que se necesitan para arquitectura, pero siempre tenemos que tener el cuidado pertinente con estas familias, ¿no? Casi siempre no vamos a tener ningún problema gráfico general con las familias básicas de arquitectura. La desventaja es que esas familias básicas no necesariamente son las que nosotros solemos usar, ¿no? Entonces, sí es importante dominar el tema de las familias para que este proyecto todavía sea mucho más interesante y mucho más exacto a lo que nosotros nos pedimos. Si nosotros hacemos vivienda o multifamiliares, por ejemplo, muchas veces el cliente ya tiene estándares de tipos de inodoros, de tipos de lavamanos, lavabos, que tiene definido y es importante ir estandarizando esos elementos, en algunos casos, porque nos ayuda a que el producto sea mucho más rápido. Tenemos estándares de dimensiones de las, por ejemplo, camas, ¿no? O de los dormitorios, que también eso nos permite entender cómo podemos proyectar estos proyectos. Entonces, digamos que ahí sí se abre todo un mundo que es bastante importante para el proyecto arquitectónico porque obviamente nos ayuda a validar la funcionalidad en base a elementos, ¿no? Digamos, uno de los puntos bastante relevantes es que justamente la metodología de BIM a donde lleva como uno de los puntos es a poder tener claro que todo lo que pongamos debe tener dimensiones según lo que corresponda, ¿no? Muchas veces en AutoCAD ha sucedido que a veces se tienen dormitorios que parecieran que están bien, pero luego cuando uno mide la cama no es del tamaño que correspondía o cuando uno mide la mesa tampoco. Entonces, sí es importante ver que las dimensiones sí deben ser parte o del mercado o de alguna norma que sea considerada, ¿no? Esto es bastante relevante porque dado que en BIM ya se trabaja con las distintas especialidades y se trata de poner como, digamos, si bien hay un esfuerzo para poder definir exactamente la información que se necesita, justamente es ser transparente con la información que se coloca, ¿no? Por eso esto se combina con un nivel de desarrollo también, ¿no? En el que de repente inicialmente en un anteproyecto podemos poner un elemento de inodoro con ciertas medidas, pero solo como ubicación, y cuando hay un mayor desarrollo ya debe tener conexiones hacia las tuberías y por tanto esta tubería se conecta hacia el piso inferior y probablemente esto sí esté afectando porque en esta zona
del piso inferior hay una viga que está saliendo porque por necesidad estructural debe ir acá. Entonces eso nos cambia la ubicación del espacio según se había pensado desde la arquitectura. Entonces ese nivel de detalle ya comienza a verse dentro de la misma definición del proyecto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que debemos de poder revisar y tener en cuenta para que el proyecto comience a considerarse de una mejor manera, ¿no? Bueno, eso, no sé, hasta ahí algún problema, alguna observación, algún comentario, no sé cómo lo ven. Eh, qué pueden decirnos de lo que estamos viendo? ¿Lo ven bastante fácil, sencillo, muy complejo? Les pediría que me comenten algo sobre el avance que tenemos hasta ahora de nuestro proyecto, que teníamos como reto poder tener 3 habitaciones, poder poner 2 baños, poder poner la cocina, sala, comedor, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos haciendo una distribución. No sé cómo ustedes pueden identificar, cómo pueden ver este desarrollo. Obviamente falta complementar con los mobiliarios. Hubiera sido de ayuda ya tener el acceso por lo menos a los elementos básicos de Autodesk para complementar con algunos otros elementos más, pero la idea en realidad es justamente saber que sí se pueden traer acá las familias sin ningún problema, ¿no? Y podemos comenzar a llenar ya el plano de una manera más ágil, ¿no? Bueno, entonces lo que yo les diría es que, digamos que cuando ya tenemos un proceso distributivo, lo que sí podemos hacer es decir, oye, ya, yo quisiera que el plano me quede de esta forma, eh, entonces debo comenzar a pensar en cómo lo puedo yo llevar a digamos, a una presentación, ¿no? Porque la idea es que esto termine como presentación. Entonces, como habíamos visto, Revit nos permite desarrollar cortes de una manera bastante rápida. Por ejemplo, visualmente también podemos editar estos textos para que coincida con lo que nosotros quisiéramos ver. Podemos agregar otros cortes. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, crear similar como hemos visto en los muros y poder poner otro corte, por ejemplo, en este sector, ¿no? Entonces, podemos hacer esto y podemos comenzar a editar estos elementos. Podemos ajustar las vistas hasta donde nosotros queremos visualizar, ¿no? Y podemos comenzar a tener estas vistas. Eh, ¿Qué pasa con Revit? Como habíamos dicho inicialmente, Revit tiene un espacio que le llama el navegador de proyectos. Nuevamente repito que navegador de proyectos no quiere decir que acá haya muchos proyectos, sino es el navegador de las vistas del proyecto, ¿no? Y de todo lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces acá justamente las vistas que hemos estado en esta vista de planta tiene que estar por acá, que justamente es el nivel 1, porque habíamos dicho que era el que se resaltaba más. Si nosotros cambiamos a la vista 3D, ven que ahora se resalta esta vista 3D. Podemos generar duplicado de vistas, duplicado de plantas, sí, efectivamente podemos hacer todo eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué más podemos hacer? Una de las opciones que nos presenta en este navegador de proyectos son los planos. Acá, si nosotros damos clic derecho, vamos a ver que nos muestra, nos dice nuevo plano y nos genera presentaciones del mismo modo, plantillas iniciales del propio Autodesk que nos deja, como por ejemplo puede ser en un A1, un A0, típicamente más usamos el A1, por ejemplo, por decir algo así, y ya nos muestra la vista del plano. Acá también esto es digamos, un plano vacío.
Voy a cerrar para que veamos si es que por acá tiene Revit alguno organizado. Sí, la verdad es que todos los tienen vacío, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo con esto. Acá nosotros podemos llenar en realidad esto, digamos que nuevamente es una familia y cada familia, como habíamos dicho, puede editarse según la necesidad que nosotros querramos, ¿no? Podemos complementar con una serie de información que nosotros consideramos necesaria para que el plano esté definido. Por ejemplo, podemos traer textos, podemos poner textos que simplemente sean textos puestos como, no sé, arquitectura, por ejemplo, dentro de nuestro membrete. Podemos hacer un membrete bastante detallado acá en la base de lo que será el plano. O podemos traer también textos que sean paramétricos, es decir, no quiero escribir el texto, sino lo que quiero es que lea en una ubicación y acá nos va a salir, por ejemplo, las etiquetas. Entonces acá yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que pongas el autor y ponemos acá autor, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero algo más. Por ejemplo, quiero crear, ¿no? Quiero crear una línea y la vamos a poner acá, por ejemplo, ¿no? Y vamos a decir que solo en este sector, esto obviamente nosotros lo vamos a ajustar. Este es un texto bastante grande de repente, lo podemos cambiar como ya hemos visto, podemos duplicar, podemos decir que, ¿sabes qué? Yo quiero esto que sea de 4. Este 4 debería coincidir con este texto en 4 y viene acá, ¿no? Entonces puede ir acá. Yo necesito que esto vaya en esta zona y como ustedes pueden ver, esto realmente se puede definir con bastante detalle, ¿no? Yo quiero que esto esté dividido o quiero poner de repente mi logo y hacer toda una serie de informaciones que quiero que queden en mi plano. Lo vuelvo a cargar como hemos visto y ven que ahora se carga y ya tengo la lámina según lo que quisiera yo haber definido, ¿no? Lo puedo poner en horizontal, en vertical, esto ya depende en realidad de cada uno de nosotros. Y lo que luego hago es, si yo ya tengo mi plantilla de digamos, esta A3. Entonces digo, yo quiero jalar un plano hacia este sector y lo traigo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Acá, ¿qué hemos hecho? Estoy yo armando el plano y estoy diciendo que esta vista en planta, que es la vista con la que he trabajado, puede entrar en esta lámina, ¿no? Y esta vista realmente se puede, digamos, ajustar al tamaño que yo quisiera. De repente quiero dejarlo así, lo puedo mover y ya está ubicado, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros comenzamos a jalar los planos ya a las láminas, mejor dicho, las vistas de trabajo a las láminas de presentación. Estas láminas de presentación ya son los documentos que nosotros podremos importar según el tamaño de hoja que hayamos definido, ¿no? Nuevamente podemos, por ejemplo, cargar este A3 y nuevamente se cargó. Y acá de repente podemos ir a esta vista y queremos ir a este corte. Entonces este corte, digamos que lo tenemos que identificar en este sector. Acá hemos dicho que así como las plantas, también están las secciones o cortes, y esta es la sección 1, por ejemplo. Esta sección 1 yo le puedo cambiar el nombre con clic derecho y decir, ¿sabes qué? Quiero que se llame corte 1.1, por ejemplo. Y este otro transversal quiero que se llame corte A, por ejemplo, ¿no?
Esto en realidad esto también se puede trabajar, editar, se pueden ocultar elementos, ¿no? Ocultar vistas, mejorar la visualización. Esto en realidad en realidad se puede hacer, la verdad que bastantes temas, ¿no? Se puede hacer muchos temas de visualización en sí. Pero digamos que volviendo a los planos, acá nosotros teníamos el tema de los planos y acá tenemos este plano, ¿no? Este segundo plano que está la planta y este tercer plano que vamos a jalar, por ejemplo, los bordes. Lo mismo, para poder jalar acá, lo que hacemos es seleccionamos el elemento o la vista que queremos que sea parte del plano y con el clic izquierdo, sin dejar, arrastramos hacia este plano la vista correspondiente y se jala. Lo mismo sucede con la otra vista. Por ejemplo, queremos jalar y decir que ambas van a estar en esta zona, las podemos jalar. Las podemos mover si queremos reorganizar para poder tener la mejor identificación plana, ¿no? Entonces, de esa forma podemos comenzar a armar nuestras láminas de planos según las vistas que nosotros estemos definiendo trabajar. Nuevamente ustedes podrán ver que acá se han comenzado a llenar de distintas vistas. Como habíamos dicho, podemos nosotros eliminar las que no queremos ver. Hay elementos como esta familia, por ejemplo, que a veces como parte del trabajo se quedan, decimos no, no las quiero, y podemos ir limpiando nuestra vista, ¿no? Este, Esto aún más se puede estandarizar, como les había comentado, así como hemos estado poniendo, por ejemplo, corte 1.1, corte AA, que el texto sea todo en mayúscula, podemos poner los nombres de nuestros niveles, porque si nosotros nos vamos a planos ahora, ya tenemos planos, tenemos los nombres que también se conectan según el nombre que nosotros hayamos puesto en este texto, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice nivel 1 y en esta zona dice nivel 1. Escala 1 en 100 corresponderá 1 en 100. Pero de repente decimos, no, nosotros estamos haciendo expediente, no hay forma que hagamos 1 en 100, tenemos que hacer 1 en 50. Entonces acá en Revit rápidamente podemos cambiar la escala a la escala que queramos, ¿no? Entonces acá vamos a visualizar que ya tenemos la escala que necesitamos. Pero si nosotros vamos al plano, disculpen, a este otro plano, nos daremos cuenta que no entra en el A3, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a poder trabajar con el A3 si no necesitamos trabajar de repente con otro membrete. Acá nosotros tendríamos que hacer el cambio del membrete a un A1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digamos que el hecho de haber tenido el desarrollo, muchas veces uno de los puntos que nosotros debemos de tener claro es tener el modelo, digamos que llamar, como que tener el modelo significa que tener el desarrollo de la arquitectura lo hayamos desarrollado viendo en planta, haciendo esquemas, superponiendo esquemas, discutiendo, verificando normativa, digamos, ya tenemos el producto a nivel de el 3D. Una vez que tenemos el 3D, por llamarlo así, con la data que se necesite, y validada según las vistas que nosotros querramos haber verificado, ya podemos trabajar el entregable según la necesidad del cliente, ¿no? Nos han pedido plantas, cortes, elevaciones, de repente nos han pedido que dentro de los planos uno de los cortes esté en 100 y el otro esté en 50. Entonces, podemos hacer eso, que podemos tener sin ningún problema planos, algunos en una escala, otros en otra escala que se necesite. Podemos ir mezclando esto sin ningún problema, y podemos ir definiendo la lista de planos que querramos. Podemos llegar a un nivel, digamos, de planos que de repente querramos
ver los detalles de los planos. También se pueden generar los planos. Hay una forma de generar vistas para detalles de Revit. Entonces, digamos, comienza a abrirse el abanico de entregables que nosotros quisiéramos tener para el proyecto, ¿no? Como han visto, por ejemplo, nosotros no le hemos dado más que 1 minuto, me parece, a los cortes, ¿no? Y ya tenemos 2 cortes, ¿no? No hemos tenido que entrar a trabajar más. Obviamente, no quiero decir que esto por defecto ya se vea al 100% exacto. Nosotros podemos seguir editando, mejorando la gráfica. Esto sí puede hacerse, pero ya tenemos la base, ¿no? Digamos, la lógica de entender, de repente darnos cuenta de una serie de cosas. Oye, acá todavía no tenemos la losa, acá cómo va a ser la unión de acabados, todavía no tenemos los acabados. Hay una serie de elementos que obviamente faltan complementar en el proyecto, pero de una manera sencilla y en un mundo 200, que sería más o menos ya podemos tener nuestro proyecto definido, ¿no? Entonces, no sé qué les pareció hasta ahí. Por favor, les pido que me comenten, que me pongan 5 si les parece interesante el trabajo de Revit con arquitectura, qué les parece todo lo que nos ofrece este mundo BIM, y que pongan 0 si ven que realmente no, no ayuda tanto a lo que ustedes pensaban que podría darse con lo que es BIM, ¿no? Genial, Patricio nos pone 5. Gracias, Patricio. Carlos también. Daniel también nos pone 5. Gracias, Brandon también. Brandon también nos pone 5. Genial, gracias. Genial, Daniel. Nos dice que está súper interesante. Gracias, Daniel. Bueno, entonces, espero realmente que les haya servido. Espero que digamos, algunas dudas que tenían sobre el trabajo con BIM se pudo haber aclarado ahora. Espero que en todo caso igual les invito en realidad a poder trabajar con Revit, con cualquier otro software en realidad que ustedes consideren. Si se dan cuenta, hemos logrado hacer un proyecto súper rápido, con el esquema definido de la distribución arquitectónica de la vivienda, y lo hemos logrado en estas 2 clases, ¿no? Así que, bueno, los invitamos a que puedan, en todo caso, igual seguir mejorando su dominio del software. Ujú. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias por la ponencia de esta noche. De igual manera, no sé si un ratito puedo compartir mi pantalla o Sí, sí, continúo, claro, sin problema. por favor. Igual invitarlos nuevamente a que puedan participar. Nuevamente a que puedan participar de este diploma de alta especialización, modelador BIM, Revit y Power BI, el cual está iniciando ya este 13 de diciembre. Tendremos como ponente al arquitecto Andy Bolo. Las clases son los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, hora peruana. El diploma cuenta con 12 certificaciones. De igual manera, como se comentó, tenemos convenio con Autodesk y también con el Colegio de Ingenieros del Perú. Los beneficios que van a tener al inscribirse en este diploma son las clases 100% en vivo, de forma virtual, los certificados como se mencionaron, uno a nombre de Certifícate, uno a nombre del Colegio de Ingenieros y 10 certificados validados por Autodesk. El acceso a clases grabadas por 1 año, certificados validados por 120 horas, licencia original de Autodesk de Revit. Bueno, esos son los certificados correspondientes. El temario son 13 módulos, desde la introducción a la metodología BIM hasta el análisis con Power BI. Como lo comenté, hay una oferta que es de 599 soles, pero los participantes que nos escriben ahora, justo acabo de compartir un link de WhatsApp, se están llevando un bono adicional
de un descuento de 100 soles y solamente estarían pagando 499 soles con todos los beneficios que incluyen 5 cursos asincrónicos más 5 ediciones del curso de modelador BIM-Revit y Power BI. Es válido hasta el día viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Y bueno, considerando que a las primeras 15 personas. También le brindamos facilidades de pago si es que lo requieren. Contamos con todos los medios de pago, desde Yape, EasyPay, Mercado Pago, entre otros. Y bueno, invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, YouTube, y escribirnos al 985-334303. Muchas gracias, arquitecto. Listo. Muchas gracias con todos. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.